Vamos a comenzar con esta ronda para dar continuidad al evento. Nos acompañan en la mesa, voy por orden de derecha a izquierda, doña Laura Royce Ulibarri, está en representación de la Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe. A continuación está Katarzyna Dębrzyk, de la Universidad de Varsovia, con el Instituto de Estudios Ibéricos, ahora, ¿no? Sí. Y después, al final, está Susana Gratius, del Departamento de Ciencia Política, o del Área de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a hacer rondas, una primera ronda de intervención de aproximadamente un máximo de 10 minutos por ponente, para que nos dé tiempo a hacer un giro y que vayamos retomando, y que la mesa tenga un poquito más de diálogo y no sean simplemente una serie de intervenciones que se superponen, ¿vale? Yo soy Francisco Sánchez, soy director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, y voy a hacer la moderación, y después también cederé los turnos de palabra cuando hayamos terminado esta primera ronda. Comenzamos, por favor. Laura, gracias. Muchísimas gracias. Yo quisiera, en primer lugar, también agradecer a Casa América, agradecer a los organizadores. ¿Se me oye? ¿Me tengo que acercar un poquito más? Bueno, agradecer a los organizadores y decir que para nosotros, como Agencia Española de Cooperación, siempre es muy interesante el poder colaborar con la academia, el tener la percepción de lo que se está estudiando, de las conclusiones a las que se está llegando desde el punto de vista de la academia. De hecho, uno de nuestros objetivos fundamentales es siempre integrar, en la medida de lo posible, a la academia en nuestros programas de cooperación, así que un placer también estar aquí compartiendo con vosotros. Yo, si os parece, me voy a centrar en la parte de la cooperación española, de cómo vemos Cuba desde la cooperación española. Por supuesto, no podemos desligarnos de lo que se hace desde la perspectiva europea. Somos miembros de la Unión Europea y colaboramos plenamente en la implementación de los programas indicativos de la Unión Europea. Pero, como digo, me voy a centrar inicialmente en nuestros mecanismos de planificación de la cooperación con Cuba y en dónde estamos ahora mismo, qué es lo que estamos haciendo. De entrada, tengo que decir que tenemos un MAP, un marco de asociación país, que negociamos con las autoridades cubanas y que trata de alinearse con las prioridades que los propios planes de desarrollo de los países, en este caso de Cuba, establecen. Y lo digo porque no siempre ha sido así, no siempre ha sido fácil, pero ahora sí tenemos este marco de asociación país que se firmó en 2019 y que estará en vigor a lo largo de todo este año. Y este marco establece 3 prioridades que están muy alineadas también con las prioridades del Plan Indicativo de la Unión Europea. En primer lugar, el desarrollo agropecuario, reducir la dependencia que tiene la isla de las importaciones del exterior en este ámbito. Creemos que en este momento, y con las consecuencias que pueda tener la crisis alimentaria derivada del conflicto de Ucrania, es un sector a potenciar, esa autosuficiencia de la isla para la producción de alimentos propios, ¿no? para la generación de alimentos propios. En este sector trabajamos fundamentalmente a través de ONGs españolas que reciben financiación y que están desarrollando proyectos de forma muy satisfactoria en la isla. En segundo lugar, nos estamos centrando en el desarrollo territorial sostenible desde la perspectiva de la descentralización. También es uno de los objetivos que ahora mismo tiene Cuba. La descentralización, el dar más poder a los municipios que están más en contacto con la ciudadanía. Sabemos que la administración cubana, ellos mismos han reconocido que tienen determinados, la dificultad de relación muchas veces con la propia ciudadanía y cómo están queriendo trasladar esa responsabilidad en la prestación de servicios a los ciudadanos desde la administración local. Para nosotros es una línea también a impulsar, es una línea interesante. Ahora mismo lo trabajamos fundamentalmente desde la perspectiva de desarrollo sostenible, cambio climático, energías limpias. Estamos trabajando en el tema de agua y saneamiento. Saben que la cooperación española tiene un importante programa de agua y saneamiento, el Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento, y, como no podía ser de otra forma, también desarrollamos proyectos concretos en Cuba en coordinación con las autoridades municipales. Ahora, concretamente, estamos trabajando con La Habana y con Santiago en nuestros proyectos. También en este ámbito estamos trabajando con el programa europeo Euroclima
en proyectos de energías renovables, ahora mismo desarrollando uno de eficiencia energética en edificios públicos. Pero lo que me gustaría destacar de nuestro trabajo con el programa Euroclima de la Unión Europea es cómo nos ha permitido también fomentar esos mecanismos de diálogo en el ámbito del cambio climático, de la transición ecológica, con las autoridades cubanas a diferentes niveles. Estamos participando en los diálogos país junto con FIAP, con GIZ y con CEPAL, y, como digo, con resultados interesantes desde el punto de vista de que ese diálogo nos permita saber exactamente dónde están las necesidades ahora mismo en el ámbito de cambio climático en el país, con Cuba. Y la tercera línea es la de fortalecimiento institucional, es una línea clásica de la cooperación española con América Latina. Somos conscientes de que muchos de estos países en ocasiones requieren de la experiencia técnica, demandan la experiencia técnica de la Administración española en algunos sectores concretos para, bueno, como práctica que puede ser en un momento dado replicable en sus propias administraciones, y por lo tanto la cooperación técnica en el sector público es uno de los instrumentos que tradicionalmente utilizamos en el ámbito de la cooperación con los países de América Latina. En este caso, lo decía la representante de la Unión Europea, han sido muchos los sectores en los que ha habido cooperación técnica española en Cuba, en el marco de programas europeos y en el marco de programas propios, en los temas de fiscalidad, en los temas de formación profesional y, en el caso de AECID concretamente, en el ámbito específico de capacitación de jueces y de apoyo desde una perspectiva técnica al Poder Judicial. Hay otros ámbitos en los que también estamos colaborando fuera de estos tres sectores que, como digo, son los prioritarios según lo que establece nuestro marco de asociación país y que nos parecen muy interesantes porque de alguna forma reflejan las fortalezas de Cuba. Y es, lo mencionaba Ana Ayuso, el tema de la cooperación sur-sur. Cuba tiene muy interesantes experiencias en temas como la biotecnología, y en el marco del programa de la Unión Europea Adelante 2 se ha generado un fondo de cooperación triangular con Cuba. Las propias autoridades cubanas han elegido a España como cooperación europea, como país europeo, para que les ayude a desarrollar a la implementación de ese fondo de cooperación triangular en un sector, el de la biotecnología, en el que tienen experiencias que trasladar a otros países de América Latina. Además de esto, sí me gustaría también mencionar, y relacionado con lo que se ha apuntado en la mesa anterior sobre la participación de Cuba en los foros regionales, que también Cuba tiene una participación muy importante en el ámbito de la SEGIP y también en el programa de cooperación sur-sur y triangular desarrollado por la Secretaría General Iberoamericana. A este respecto, sí quisiera decir que Cuba es uno de los países que participa más activamente en los foros de la SEGIP. Me parece que es interesante porque, bueno, son mecanismos diferentes, no son mecanismos propiamente dichos de integración regional, pero sí es un foro internacional en el que Cuba participa siempre, participa de forma activa y colabora a la generación de consensos. Este programa nuestro de cooperación está muy alineado, como anunciaba inicialmente, con lo que se está haciendo, se está impulsando ahora desde la perspectiva de la cooperación europea. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos también desde nuestra experiencia en Cuba, desde nuestra presencia física en Cuba a través de una oficina técnica de cooperación, es impulsar también el desarrollo y la implementación de los proyectos, de las líneas de cooperación fundamentales que ha anunciado la representante de la Unión Europea. Como digo, está muy alineado. Seguramente la parte de modernización de la economía es una de las partes en las que nos tenemos que centrar más. Este impulso que ahora Cuba quiere dar al desarrollo de la pequeña y mediana empresa, desde luego para nosotros tiene un interés fundamental para el desarrollo, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Por lo tanto, desde la cooperación española también queremos estar presentes en esa línea a través, pues, del impulso a determinadas reformas legislativas que se deban adoptar o fiscales para que efectivamente se pueda dar ese fortalecimiento a la pequeña y mediana empresa. Siempre tenemos en cuenta también ese enfoque de derechos humanos y esa perspectiva de cohesión social, la necesidad de integrar a los diferentes colectivos más vulnerabilizados en situación de mayor vulnerabilidad para que el progreso realmente sea, como digo, inclusivo. Y ya para terminar, y en cuanto a qué opciones vemos ahora mismo de desarrollo, de oportunidad para la cooperación de la Unión Europea en Cuba, yo me había apuntado fundamentalmente este enfoque de las TEIs. En Cuba estamos Italia, Bélgica, España, Francia, a través de la AfD,
con cooperación financiera. Se ha trabajado muy bien desde nuestra experiencia, desde la perspectiva de la coordinación de actores europeos, pero ahora este nuevo enfoque del Team Europe Approach, reunir, coordinarnos todos, unir todo lo que cada uno estamos aportando desde el enfoque de los valores que defendemos como Unión Europea, nos parece que representa una oportunidad interesante para tratar de tener una mayor presencia, como digo, desde los valores europeos en Cuba. En segundo lugar, había notado el tema regional. Para nosotros, como Cooperación Española, siempre es fundamental ese enfoque regional. Creemos que el desarrollo de cada uno de los países se puede hacer a través de proyectos bilaterales, pero se le puede dar ese impulso desde la integración regional. Y bueno, creemos que esta estrategia Caribe de la Unión Europea también desarrolla una serie de líneas que están que tienen mucho en común con las que se están desarrollando específicamente para Cuba o con las que desarrolla la Unión Europea y que, por lo tanto, desde esa perspectiva regional también se puede trabajar. Y, por último, no quisiera dejar de mencionar, y aquí bajo el control a lo mejor de nuestra dirección política, la próxima presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 y cómo queremos relanzar esa relación entre ambas regiones, UE, América Latina, durante la misma. Yo creo que hay ahí tres ámbitos que creo que pueden ser fundamentales en las relaciones Unión Europea-Cuba. Pues nada, Laura, muchísimas gracias. La verdad que te ha ajustado exactamente el tiempo ni cronometrado. Podrás desarrollar los siguientes puntos en la próxima intervención. Katarzyna, por favor. Igual 10 minutos y continuamos con la ronda. Sí, ¿se me escucha? Sí. Sí, muy bien. Muchas gracias. Quería agradecer a Ana Ayuso por invitarme aquí a esta reunión. Y bueno, la colega habló de la cooperación regional, que es tan importante. Y de esto, en nuestro estudio hemos hablado, bueno, hemos escrito, hecho un análisis cómo se puede Cuba analizando diferentes escenarios de cómo puede Cuba insertarse en la región caribeña, teniendo como punto de referencia el texto de los acuerdos de Post-Cotonú, que ya son publicados, pero en realidad el mismo acuerdo no funciona y hay muchas dudas si va a lograrse, se logrará un acuerdo entre los países ACP y la Unión Europea y en el marco de la misma región caribeña. ¿Por qué la región dudamos en que se pueda llegar a un acuerdo efectivo? Yo no dudo, podría ser que se logre firmar, pero si de facto funcionará en el ámbito caribeño. De un lado, porque la región del Caribe es una región heterogénea. Muchos de nosotros hablamos de la región unidad en diversidad, pero esta unidad su origen de la unidad son los problemas y la historia común de la región. Las diferencias surgen de la historia, es decir, tenemos 3 Caribes en realidad, si no más Caribes, los cuales tienen diferentes objetivos. Me refiero al derrotero holandés, inglés, francés y español de la historia del Caribe. Entonces, siguiendo las informaciones al respecto del acuerdo post-Cotonú de los oficiales que representan diferentes países de la región, vemos que no solo Cuba, pero todo el Caribe reconoce el significado de los acuerdos post-Cotonú, reconoce la necesidad de colaborar. Sin embargo, las diferencias son profundas. Analizando el contexto, podemos ver que se profundizan porque tenemos una Unión Europea que vivió en los últimos 3 años cambios. Por ejemplo, el Brexit. ¿Tiene el Brexit alguna consecuencia para el Caribe? Sí. Una parte del Caribe ya no formará parte una zona del Caribe no formará parte de la Unión Europea. Sin embargo, el mismo Caribe no es una región que está cristalizada en su identidad regional. Y lo que se cristaliza aún, su identidad regional. Y si queremos buscar el ejemplo, el mejor es
hoy en día la postura de Barbados, que sale del Commonwealth, se declara república y surgen nuevas posibilidades para una cooperación. Y ahora voy a lo que es para Cuba. ¿Qué significa esto para Cuba? Cuba es un actor muy activo en la región caribeña, sin embargo su actividad se limita a no solo promocionar o internacionalizar la revolución, pero también cooperar en la parte económica, social, ambiental. Sin embargo, no va más allá de una integración política o de diálogo político. ¿Por qué? Por una razón fundamental de la Revolución cubana, que es la necesidad de mantener una soberanía nacional. La Revolución cubana es una revolución patriótica, para no decir nacional, a pesar que tiene un carácter internacional. Del otro lado, bueno, no sé cuánto me queda, 5 minutos, ¿verdad? Sí. Teniendo todos esos factores en mente, hemos creado unos escenarios, posibles escenarios, de los cuales según los cuales Cuba pudiera acercarse o incorporarse de facto a una colaboración en el marco del Gran Caribe, teniendo como la ruta los acuerdos de Post-Cotonou. Y hemos utilizado la herramienta del análisis FODA, identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el marco, identificándolas y evaluando su significado para Cuba. Y parece ser que del análisis resulta que Cuba tiene dos grupos, es decir, unas fortalezas internas, pero a la vez grandes debilidades también internas que debería eliminar o suavizar su significado para poder ser un actor activo en el Caribe. ¿Y a qué me refiero? Desde la parte de fortalezas hemos identificado que Cuba tiene una política activa exterior. A la vez es un puente de diálogo entre América y el mundo, como teniendo una diplomacia muy capacitada y a la vez un smart power, o llamémoslo soft power, cubano, que utiliza de forma muy eficaz. También su fortaleza es ser la mayor economía en la región y un elemento clave en la ruta, puede ser utilizada como un elemento clave en la ruta de flujo de mercancías y personas en la región, sea del norte al sur, sea del este al oeste. Y tiene una experiencia en el ámbito de libertades individuales. ¿A qué me refiero? Es el país con mayores libertades individuales en el ámbito de libertad de religión, libertad relacionada con relaciones de género, de leyes de trabajo. Tenemos en el Caribe países que son mucho más, digamos, conservadores al respecto, como Barbados, como Trinidad y Tobago o Jamaica.
Y del otro lado tiene debilidades que son brechas para Cuba para insertarse en el ámbito regional caribeño. Y aquí, ¿a qué me refiero? Al sistema político. El sistema político es un elemento, un factor que frena la integración en la región caribeña. Segundo, falta de libertades políticas, especialmente la libertad de prensa, libertad de expresión. Un sistema económico petrificado, diríamos, sometido al sistema político y unipartidista. Bueno, unos obstáculos que tal vez se podría eliminar mucho más rápido con los anteriormente mencionados, que es el emprendurismo monolingüístico y temoroso, una falta de experiencia en ser beneficiario de programas internacionales como el Acuerdo de Cotonú. Entonces, estos elementos que hemos tomado en cuenta nos indican que Cuba podría ser un país competitivo en la región si minimiza o elimina las debilidades que he indicado y del otro lado aprovecha, utiliza las fortalezas que tiene, además de elementos que son externos, como las oportunidades que tiene y que surgen a raíz de los acuerdos post-Cotonú, que se enfocan en cuestiones nuevas, como es la migración, el desarrollo sostenible, la cooperación regional como un punto de partida para la cooperación con la Unión Europea. Si quieres, aquí perfecto, termino. Gracias. Después tienes otra posibilidad de intervención para continuar. Ya. Susana, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Siempre ya se han dicho muchas cosas. Voy a intentar ser breve y hacerlo quizá un poco más enfocado en las relaciones internacionales, en la ciencia política. Y primero agradecerle a los organizadores que tenemos esta presentación de proyecto aquí en Madrid también, en Casa América, bueno, todos los implicados. Y lo primero, bueno, es decir que acabo de escribir una reseña para la revista Temas. Y bueno, allí me resultó casi difícil encontrar muchos autores que han escrito sobre Cuba y la Unión Europea. Y creo que una de las ventajas de este proyecto es que hemos ampliado un poco el número de personas que están en este ámbito muy pequeño, ¿no?, de la relación Europa-América Latina. También quizá otra ventaja que no se ha mencionado del proyecto son los jóvenes, ¿no?, que hemos hecho un call, una convocatoria de papers para gente joven, con más o menos éxito, pero creo que eso también es importante, ¿no?, que los jóvenes se involucran en este tipo de actividades. Bueno, en cuanto a los retos, el primer reto evidentemente es crear esta red Europa-Cuba y mantenerla, que va a ser difícil sin la ayuda de la Comisión Europea, pero lo intentaremos. Y en este sentido hay una paradoja, ¿no?, que la Unión Europea, como ha mencionado Ana, está muy presente, es el principal actor, el principal socio de Cuba en el exterior, pero nuestra visibilidad es muy pequeña, ¿no? A pesar de que me van a decir la delegación hace muchas cosas, etcétera, seguro, pero la visibilidad también en el ámbito académico es muy pequeña y creo que eso hay que cambiarlo, ¿no? Estuve en Rostock hace poco, acabo de volver, una pequeña ciudad en Alemania con relaciones históricas con Cuba y ellos también trabajan, no Europa-Cuba, pero trabajan sobre Cuba y creo que allí podemos hacer más red, ¿no?, en ese sentido. También decir que en los retos de la cooperación, el segundo reto ha sido, los retos ha sido acercar nuestras posiciones también en lo académico, ¿no?, igual que en lo político a nivel Unión Europea-Cuba. Y allí, bueno, lo primero que hemos hecho es como crear confianza, eso es importante también, ¿no?,
y mantener el diálogo en cada momento, que hemos tenido algunas tensiones, ¿no?, sobre algunos temas, no voy a entrar en detalles. Y también hacer el tercer reto, hacer esas concesiones, ¿no?, porque ahora van a ver los 3 policy briefs que hemos producido en los 3 ejes temáticos, y bueno, no ha sido fácil ese ejercicio, ¿no?, porque eso requiere concesión mía, ¿no?, que he sido la que lideró el paquete 3 sobre temas internacionales, donde está Katarzyna, junto con Rainier Pellón del CIPI, ¿no? Y claro, tenemos visiones muy diferentes. Entonces, esto ha sido un reto muy importante que yo creo que en pocas ocasiones autores cubanos y europeos han escrito conjuntamente en un ámbito tan político, ¿no?, o de relaciones internacionales. También hemos tenido un contexto muy complicado, ¿no?, coincidió con un endurecimiento del clima político en la isla por el 11 de julio, por las sentencias de prisión hasta 20 años, ¿no?, por todo lo que conllevó esto, que también ha tensionado en algún momento nuestro proyecto, ¿no? Y también por la pandemia, por el aislamiento, por las dificultades de vernos no vernos, por la crisis económica que esto conllevó también en Cuba, que al final, entre otras cosas, aparte de la situación política, fue responsable de las protestas del 11 de julio. Y allí, por ejemplo, tienen también en el paquete 3, yo le llamo paquete, ¿no?, en el ámbito de relaciones internacionales, tienen un paper de Janina Webb sobre las protestas en América Latina y cómo se sitúan estas protestas en Cuba en el contexto regional, por ejemplo, ¿no? Y un poco también decir que a veces entre Cuba y la Unión Europea utilizamos un lenguaje diferente, ¿no? Yo hablo de embargo, ¿no? Eso es la pelea. Y luego ya los cubanos hablan siempre de bloqueo. Yo creo que en el sentido estricto de la palabra no es un bloqueo, pero bueno, allí ya empieza, ¿no? Es siempre el problema del lenguaje también, o si hablamos de, alguien lo ha dicho, actualizar el modelo económico cubano. Bueno, nosotros hablaríamos de una transformación o transición, ¿no? Y la palabra transición es otro tabú en Cuba, ¿no? Digamos, el tema del lenguaje es bastante sensible. Podríamos abrir otros temas, ¿no?, de desigualdad, que ahora se acepta más, antes no tanto, etcétera, ¿no? Y bueno, esto en medio de estos retos internacionales que principalmente identificaría 6, ¿no?, las reformas en Cuba y las contrarreformas. También hay contrarreformas. En el ámbito de la cultura hemos visto un revés, ¿no? También, por primera vez, también se atacó gente de la cultura, donde siempre hubo un espacio muy amplio, ¿no?, de libertades en Cuba. Eso ha sido nuevo con Miguel Díaz-Canel, que ya no tiene la legitimidad histórica de los Castro, ¿no? Allí también hay una dinámica, o cierra más el sistema y tiene más quizá oposición interna y también se fragmenta quizá el gobierno, o no cierra más o abre más, que tiene también el riesgo de perder el control político. Así que está un poco entre este dilema, ¿no? Bueno, los 6 retos internacionales: primero la pandemia, ¿no? Cuba, las vacunas, ahí ha ganado mucho soft power, eso es importante. Segundo, el proceso de reformas y contrarreformas en Cuba, ¿no? Un paso por adelante, uno para atrás, es un poco así, ¿no? El cambio en Estados Unidos, que en principio se pensaba que va a favorecer mucho más a Cuba, pero al final no fue así, ¿no? Cuba sigue, creo que en la lista de países promotores de terrorismo. La Unión Europea ha intentado cambiarlo. Hay muchas externalidades ahí relacionadas con el embargo, el bloqueo, que somos impotentes, que no se puede hacer mucho, ¿no? Igual que Cuba, la Cumbre de las Américas, ¿no? O la OEA, ¿no? Luego los cambios en América Latina. Ahora hay nuevamente muchos gobiernos más favorables, en teoría, desde posiciones de izquierdas. Ganó Gustavo Petro en Colombia, ¿no? Tenemos muchos gobiernos de izquierdas nuevamente, que esto quizá es bueno para Cuba y su programa de cooperación sur-sur, menos con Brasil, donde, bueno, quizá vemos un cambio también este año, ¿no? Luego las protestas en América Latina y Cuba, es un poco así, es lo que creo que dice Janina Webb en el paper, que Cuba es cada vez menos una excepción, ¿no? Las protestas por distintos motivos han pasado en toda la región, también en Cuba, ¿no? Por otros motivos políticos, pero también económicos y sociales, ¿no?
Y luego tenemos la invasión rusa en Ucrania, y yo hablo de invasión rusa de Ucrania y no del conflicto en Ucrania, como es el lenguaje más de los cubanos. Allí también hemos tenido nuestro problema en cómo llamarlo, cómo definirlo. Y por suerte Cuba, bueno, ha sido neutral, ¿no? Se abstuvo, ha sido mencionado, pero esto también hasta en nuestro proyecto ha sido un tema, ¿no? Un poco controvertido, siempre interesante, siempre desde el diálogo, pero tenemos a veces diferentes posturas. Entonces, con esto ya llegaría a los retos. Primero, hay que mantener la cooperación, se ha dicho, lo ha dicho Gloria Iniesta, ¿no? Mantener la cooperación en tiempos muy difíciles, mantener el diálogo, ¿no? Y, como decía Katarzyna, aprovechar que Cuba es un puente, no creo que entre América Latina y el mundo, no creo que tanto, sino entre América Latina y el Caribe, ¿no? Y en este sentido sería importante que estuviera también más ligado a este proceso de Caribe en beneficio también de Cuba, ¿no? Segundo reto, reducir, bueno, el impacto de las adversidades externas, ¿no? Quizá ahí tener un diálogo más fluido también con Biden sobre qué hacer con Cuba. Anunció algunas medidas de quitar restricciones, pero bueno, Biden es más bien George W. Bush y no Obama, ¿no? En ese sentido, yo creo que no hay que esperar que vuelva a ponerse una política como la que teníamos antes, ¿no? De compromiso, como decía, crítico pero constructivo, o constructivo pero crítico, bueno, así. Eso ya no tenemos en Estados Unidos. Otro reto es seguir la senda de las reformas. Allí la Unión Europea está contribuyendo, pero quizá no solo a nivel técnico, sino también se ha exigido siempre, José Antonio Alonso, ¿no? Un paquete, Pavel Vidal, un paquete de reformas un poco más dirigido, no sé, ¿no? Al futuro, ¿no? ¿Cuál es el paquete? ¿Cuál es el modelo? ¿Dónde se quiere llegar? ¿Cuál es el límite? ¿No? Algo más cohesionado. Y por último, el diálogo sobre derechos humanos, el penúltimo, sobre derechos humanos, donde hay una cláusula que dice con la sociedad civil. Bueno, la sociedad civil no solo el gobierno, ¿no? Entiendo que hay otros actores, pero que hay que mantener los canales abiertos también con gente que protestó, con los que desafiaron el gobierno en este momento, en 2021, etcétera, incluir otros, ¿no? No sé cómo, yo no soy la Comisión Europea. Mantener o aumentar el compromiso financiero, eso es muy importante porque la Unión Europea, creo que lo ha dicho Gloria también, el riesgo es caer en la trampa de la irrelevancia, que América Latina desaparezca del radar, tú lo has dicho también, Laura, de mantener América Latina en la agenda de la política exterior y dentro de eso Cuba. Cuba ya no es una excepción. Cuba fue una excepción, como ha dicho Ana, pero Cuba ahora es un país más. En ese sentido, ha perdido un poco la singularidad de que cada año el Consejo de la Unión Europea discutió el tema Cuba. Eso ya no lo tenemos más. Es un país del Caribe más, el más grande. También es un país de América Latina, pero ha perdido esa excepcionalidad, ¿no? A través del acuerdo de diálogo político y cooperación. Y yo creo que a pesar de todos los contratiempos mencionados, hay que mantener los canales abiertos, hay que mantener y aumentar en la medida posible la cooperación, ¿no? Quizá también con otros actores, bueno, no sé si hay ONGs, ¿no? Diversificar un poco más también los actores que están involucrados en este acuerdo de diálogo político y cooperación, que me parece un paso muy positivo, sí, ya termino, muy positivo en la relación Europa-Cuba. Y última, crear y seguir ampliando esta red, creo que es un reto que ni siquiera en España tenemos una red de expertos. No sabemos qué se produce en la isla, en Cuba, ¿no? Lo descubrí ahora al escribir la reseña. Sabemos lo que producimos aquí, pero lo que se produce en la isla no nos llega, ¿no? Ahí hace falta mucho labor y quizá también apoyo de la Comisión Europea a nivel académico. Bueno, muchas gracias. Ya. Bueno, muchas gracias. Luego esta primera amplia revisión de temas que han ido desde cuáles serían las grandes líneas de cooperación, incluso a cuáles serían las posibilidades desde la academia para ir aproximando la Unión Europea con Cuba, y también se ha hablado del caso particular de España. Continuamos con otra ronda de intervenciones y mantenemos el mismo orden y tiempos. Laura, por favor.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por las intervenciones. A mí me parece que hay temas que son muy interesantes también para nosotros. Yo quisiera poner sobre la mesa, no sé si no se oye o es que... Acércale un poco más. ¿Quieren preguntar? ¿Quieren, como quieras, o sea, Sí, hacemos pienso que ronda, demos abrimos una ahora ronda ronda de mejor. preguntas? Sí, una ¿Sí? ronda de preguntas. Vale, perfecto. Entonces abrimos ronda de preguntas y hacemos una segunda intervención con los 10 minutos finales para todos. ¿Les parece? Sí, entonces vamos a recoger en este momento unas 3, 4 preguntas máximo para que no se vayan acumulando temas. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Laura Tedesco, soy de San Luis University y como algunos de ustedes saben, yo también trabajo sobre Cuba. Le quiero agradecer a Susana, que fue la que de alguna manera empezó a hablar con un poco más de un sesgo de realidad. Cuba es una dictadura y en muchos momentos ustedes estuvieron hablando de una sociedad civil. En Cuba la sociedad civil solo pertenece al Estado, al Partido Comunista. Y la sociedad civil cubana hoy está aquí en Madrid. Hay muchos exiliados, hay muchos desterrados aquí en Madrid, que yo creo que deberían haber sido invitados a este foro. Ustedes están hablando de una Cuba que no es la Cuba que ellos viven. Vos hablabas, Laura, de que están haciendo entrenamiento a los jueces del Partido Comunista, a los jueces de una dictadura que están metiendo presos a niños, a menores de edad, por las revueltas del 11 de julio. Disculpen, no, pero la realidad es muy distinta de la que se está presentando aquí. Yo le he insistido a los cubanos que conozco, a los activistas, asilados políticos aquí en Madrid, les he insistido para que vengan y me han dicho no. Si no nos dejan hablar, si no nos dejan intervenir, no tiene sentido. Ustedes están hablando de una cooperación con un gobierno que es una dictadura. Ya basta de aquel mito revolucionario de Fidel y el Che. Eso se acabó, que es un poco lo que planteaba también Susana. O sea, no se puede seguir hablando del gobierno cubano y de la cooperación y de la cooperación en la agricultura. Hoy en Cuba hay hambre, casi como en el periodo especial, porque el gobierno con las medidas económicas, con las tiendas MLC, ha dejado al pueblo que no recibe remesas sin nada. La situación en Cuba hoy es terrible en términos políticos. Y en Casa de América es una pena que los que están realmente sufriendo y los que han tenido que salir de Cuba siendo simplemente artistas, jóvenes artistas, hoy no estén representados. No hay sociedad civil. No sigan negociando con la sociedad civil. Laura, es sí. una dictadura. Como fue la dictadura, yo siento hoy que estamos hablando como si estuviéramos hablando de la dictadura militar argentina, porque las dictaduras que ustedes negocian con la dictadura militar argentina de los 70, las dictaduras de izquierda o derecha son dictaduras. Sí, entonces, bueno, era una intervención más en lugar de una pregunta, ¿no? Entendemos eso. ¿O quieres cerrar con alguna pregunta? Si alguien quiere Sí, contestar, vale. ¿por qué no hablan? Sí. Ahora vamos a recoger las preguntas. Sí, por favor. Sí, les pediría por favor que planteemos en términos de preguntas para el panel. Sí. En primer lugar, me solidarizo con lo que dice la hermana. Tengo una congoja inmensa desde que he entrado por la puerta de este edificio y he escuchado lo que ustedes han explicado todo este tiempo. Yo soy coautor o impulsor de varias sanciones del Parlamento Europeo a la dictadura cubana. Pero no voy a entrar en esta cuestión ahora. Tengo una pregunta para usted directamente. Porque yo tengo evidencias al respecto que se las puedo presentar. ¿Cómo se está fiscalizando el dinero de la cooperación? Y le voy a decir por qué. Nosotros hemos descubierto aquí en España varias organizaciones que acceden a los fondos, y le puedo decir particularmente en el País Vasco, que acceden a los fondos de cooperación supuestamente para ayudar al pueblo cubano, y ese dinero no está llegando a Cuba. Nosotros hemos conseguido, a través de nuestra organización, que la administración vasca paralice la entrega de dinero a esa organización. Y he escuchado aquí todo el tiempo hablar de dinero para la agricultura, para
Vale. Ustedes, yo me imagino que ustedes pueden tener una buenísima intención de dialogar con unos asesinos. Bueno, me parece loable y me parece muy interesante, pero realmente se está fiscalizando lo que se está haciendo en Cuba. Si ustedes dan dinero, por ejemplo, para una carretera, ustedes van ahí a ver si está la carretera puesta, ustedes van a un hospital a ver si el hospital se ha construido, porque eso no está pasando. ¿A dónde está parando, a dónde está yendo a parar este dinero? Es la cuestión, que es dinero de todos nosotros. Porque yo también vivo aquí y pago impuestos. Vale. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a controlar esto? Perfecto, gracias. Sí, Elisa, por favor. Bueno, Elisa Botella de la Universidad de Salamanca, me aparto de los temas políticos para profundizar un poco en lo que mencionaba Laura de la cooperación de la ECID en el sector agropecuario, que quizás pasó demasiado rápido. Me gustaría conocer más esas iniciativas que están en funcionamiento y cuáles serían los ejes fundamentales de cooperación en los próximos años, dada la situación, ¿no? Tan difícil en términos de acceso, sobre todo esa dimensión, ¿no? De la seguridad alimentaria y nutricional, de acceso a los alimentos en esta etapa ya post-pandemia. Me gustaría conocer un poco, ha mencionado que esa cooperación se lleva a cabo a través de ONGs españolas, entonces me gustaría conocer un poquito más ese trabajo o que me proporcionas alguna referencia, ya que yo trabajo en el sector agropecuario en Cuba y estoy realmente interesada en esa parte. Muchas gracias. Sí, bueno, una última intervención, porque, por favor, porque Laura tiene un compromiso previo. ¿O comenzamos? Sí, mejor, por favor, en vista de que no hay más preguntas, para que, por favor, Laura pueda Bueno, muchas intervenir. gracias. Sí, muy rápidamente. Nosotros la cooperación en Cuba la hacemos a través de ONGs, la hacemos a través de organismos internacionales y la hacemos a través de subvenciones en especie. ¿Controlamos lo que se está haciendo? Nosotros tenemos una oficina técnica de cooperación en Cuba, no tenemos que viajar, tenemos una embajada y una oficina técnica de cooperación que evidentemente están controlando lo que se está haciendo con los fondos de la cooperación. ¿Y cómo nosotros hemos descubierto entidades aquí en Europa que ustedes no tienen controladas? Nosotros hemos estado dispuestos a llevar a la administración vasca a juicio porque no se explica. Es que Mucho dinero que ha salido. pero Claro, es cooperación si usted- descentralizada. Cooperación. Descentralizada. Cooperación. Descentralizada. Cooperación. Descentralizada. El dinero Insisto. viene de la cooperación al igual. Es cooperación descentralizada. No sé Usted si. me disculpa, Pero es una fonda. ustedes no están fiscalizando, lo siento mucho. Es que Yo está, no sé qué es lo que está pasando ahí. la señora Oroz está en representación de la ESID, que es cooperación del gobierno central, mientras las cooperaciones autonómicas. Le puedo asegurar yo a usted. Ya lo sé, yo le estoy puedo pidiendo el traer favor, ahora que le cientos de podemos dejar que les testimonios. respondan, está tratando de responderle. Sí, pero puedo Nadie ha traer puesto en cientos duda de su testimonio, testimonios nadie ha ahora puesto en mismo de duda que su no se está testimonio, fiscalizando. nadie ha puesto en duda su testimonio, nadie ha puesto en duda sus argumentos Entonces, sobre no lo nos que está digan, por favor, pasando. porque es que yo Lo estoy que- acongojado. La gente en Cuba se está muriendo de hambre. Nadie pone en duda que se está muriendo. Si le permite que por favor responda, le está respondiendo desde lo que está haciendo el trabajo desde decir, que es en representación que está. La agricultura en Cuba, disculpen, la agricultura en Cuba lo controla una cosa que se llama acopio. Y un campesino puede tener una cosecha de patatas. Y Sí, se acopia, si no podemos tiene- seguir con el desarrollo de la respuesta, le agradecería. Lo sabemos, y por ejemplo, lo sabemos cuáles son los problemas que está. Usted ha hecho una pregunta y están tratando de responderle, si le interesa la respuesta. Claro que me interesa. Por eso, pero entonces, que vamos a si dejarle nosotros que la sabemos señora que las Oroz, por cosas favor, no están llegando responda. a los cubanos, ¿usted qué me está contando? Bueno, vamos a dejarle que la señora le cuente para que pueda usted decir después la No es nada conclusión. personal contra usted, ¿eh? No, Ustedes son buenas personas. Sí, que sí, han pero intentado esto no es una salvar cuestión de ser nuestro buena país. persona. Si le deja que le responda, podemos avanzar. Es que me resulta increíble. Bueno. Yo considero que los mecanismos de ejecución de los fondos de la ECID son los que le he comentado. Yo no sé exactamente a qué se está refiriendo usted, pero nosotros trabajamos con ONGs, organismos internacionales y subvenciones en especie. Y controlamos, evidentemente, lo que se está haciendo con esos fondos y los resultados que tiene. ¿Que hay dificultades? Por supuesto que hay dificultades, como en muchos otros países, pero en Cuba hay dificultades muy específicas y sí, es difícil ejecutar la cooperación en Cuba, no se lo niego, es difícil. En relación con el sector agropecuario, como le decía, lo estamos haciendo a través de ONGs. Son proyectos de ONGs que se presentan a la convocatoria abierta, son de diferente naturaleza. En su mayoría lo que están haciendo es técnicas de producción y cadenas de valor. Y sí, por supuesto, si le interesa, le podemos decir cuáles son las ONGs e incluso facilitarle información, contactos sobre los proyectos concretos. Pero esto lo hacemos a través de ONGs que están trabajando en Cuba. Ahora mismo hay 7 ONGs trabajando en Cuba.
y yo creo que lo mejor es que ellos le digan cuáles son los problemas que tienen, qué es lo que están haciendo exactamente, porque es la información, yo creo, más veraz, de primera mano, la puede obtener de las ONGs. Así que, por nuestra parte, ningún problema en facilitarle los proyectos y los contactos. Sí, por favor. Si habían intervenciones generales y que ustedes quieren hacer comentarios al respecto. Sí, yo voy a hacer como persona que viví en Cuba y viví en un país que lo denominaban dictadura y que se transformó a una democracia, supuestamente. Me refiero a la intervención de señora Tedesco. Yo pienso que no podemos partir en un diálogo científico y en un diálogo entre comunidades científicas desde la postura hay una dictadura. Es decir, y no conozco en realidad un país que, sí conozco un país que trató de cortar de forma decisiva, Rumanía, ejecutando su dictador, y ya sabemos cómo está terminando Rumanía. Si no nos acercamos a una sociedad, porque no nos estamos acercando a un régimen, nos estamos acercando a una comunidad que vive en Cuba. Cuba, hay dos Cubas, pero en realidad es una Cuba. La Cuba en el exterior, que son más de 3 millones de cubanos, y hay una Cuba en Cuba, que son 10 millones y medio. Y si partimos de la postura que es una dictadura y no vamos a querer dialogar con esta sociedad que vive en Cuba, que sufre hambre, como dijo el colega, que estamos tratando de ayudarlos de forma privada y de forma institucional. Nosotros representamos, aparte que somos personas privadas y actuamos de forma privada, tratando de tener una postura humana, pienso que también somos científicos, intelectuales, y tenemos un papel que cumplir. Y este papel que cumplir es, por ejemplo, mantener un diálogo. Si cortamos los diálogos, puede ser que no suceda nada y la sociedad cambie o no cambie, pero si mantenemos un diálogo es que también mantenemos el lazo, cortar lazos y partir de una postura muy dura. Y yo pienso que lo que decía Susana, la terminología, ser embargo o bloqueo, castrista, anticastrista, revolución de Castro, revolución cubana. Y hay muchos más ejemplos. A mí también me sorprende, yo vi esta opulencia y dije, esto le dio América a España. No estamos aquí para empezar del inicio el debate, pienso, y es como mi intervención, es decir, queremos acercarnos de alguna forma, no solo a Cuba, a hacer el diálogo más eficaz. Y pienso que lo estamos haciendo, porque hemos estrechado los lazos con la Academia de Ciencias. ¿Es una academia dictatorial o es una academia de científicos? Mi padre vivió 10 años en Cuba y en el 65 la Academia de Ciencias cubana perdió un número enorme de científicos. ¿Quién iba a construir los cuadros en Cuba científicos? Bueno, los cuadros científicos de Europa del Este. Mi padre llegó y creó la Escuela de Geografía en Cuba, co-creó. Al final fue un contrarrevolucionario, porque así lo denominó el sistema. Pero vivimos, no hay blancos y negros, vivimos en un marco de grises y hay que vivir en esto. Si partimos de la dictadura, no encontraremos
un lenguaje en común. Disculpa, es como... Sí, Susana. Sí, yo Acércalo. también, bueno, más o menos coincido con Katarzyna en algunas cosas. Creo que es importante que estén aquí también otras voces, ¿no? Como usted, que intervino. Pero yo creo que, bueno, siempre hay ese dilema. Los que trabajamos sobre Cuba muchos años, ¿no? Siempre hay el dilema, claro. También tengo contactos con disidentes, con opositores, pero la dificultad es, ¿no? Este proyecto va sobre Unión Europea y Cuba. Y claro, estos ya tienen un enfoque más gubernamental de por sí. Nosotros no somos un gobierno, ni somos los que estamos dialogando con el gobierno cubano. Yo no me he entrevistado con nadie en el gobierno cubano. Estamos teniendo una contraparte académica en la isla. Lo que si perdemos el vínculo allí, nos cuentan otra realidad los que están fuera, ¿me entiende? Son dos realidades, como dijo Katarzyna, diferentes. Tú puedes hacer un proyecto con unos o con otros. No puedes hacer un proyecto con los dos. Eso es muy difícil. Nos gustaría hacerlo. Lo estamos intentando siempre un poquito, pero esto está muy polarizado y creo que como académicos no podemos tampoco caer en esta trampa de lo polarizado que nos situamos allí o allá. Tenemos que intentar crear puentes, ¿no? En la medida de lo posible, haciendo las concesiones que yo mencioné antes. Si yo escribo un paper académico, seguramente termina diferente a nuestro policy brief, ¿no? ¿Sí? Pero yo creo que hay que intentar consensuar, crear puentes, el diálogo. Yo creo en eso, quizás es ingenuo, puede ser. Pero nuestra contraparte no es el gobierno cubano. No participa nadie directamente del MINREX. Sabemos que es un sistema jerárquico, piramidal, por supuesto que sí. No es la primera vez que estemos en un proyecto de esta forma, pero 20 años de posición común de la Unión Europea, ¿a qué nos han llevado? ¿Cuál fue el resultado? Tampoco fue un resultado bueno, ¿no? Yo creo que podemos intentar otra vía de estar más presente, tener lo que se dice en la academia linkage y leverage, ¿no? Influencia ideacional y presencia, intercambios, ¿no? Me parece más inteligente que la política de sanciones. Sí. Sí. ¿Había alguna otra intervención perdida de la vez anterior, me parece? No. Sí, siga, por favor. Tratemos de hacer preguntas, por favor, si les pido el favor. Es que estos son debates muy importantes. En Cuba nada, absolutamente nada, escapa al control del Partido Comunista. ¿Vale? Eso quiere decir que por más buenas intenciones que ustedes tengan, que las tienen, usted la puede tener, usted la puede tener, usted la puede tener, usted la puede tener, en cierto modo, yo no conozco a las personas que usted conoce y no puedo hablar más de esas personas porque no lo sé, pero es que su buena intención, ustedes se están sentando a la mesa con muchísimas personas que están instrumentadas, que están autorizadas a hablar con ustedes. Pero yo creo que esas realidades las sabemos, ¿no? Sí, Eso O sea, lo eso sabemos. está claro. Si Claro que esa realidad la sabemos, por muy buena intención que ustedes tengan, al final ustedes están chocando con el muro de la institucionalidad. No, porque, No, porque creamos lazos Lo que yo quise decir en realidad de es que cooperación. hoy aquí en Casa de América tendría que estar los Entiendo que era una invitación abierta al público. O sea, esto no hay Sí, ninguna está censura ni publicado. invitación por escrito, está publicado. Sí, sí, Está o sea, publicado. está publicado en la web, Claro. está publicado en la web del CIDOB, se ha publicado en varios medios. Pero hemos hecho difusión también a gente que no son del gobierno cubano ni son intelectuales oficiales. Sí, por eso. Sí, pero es que yo entiendo si que no forman parte del proyecto. formaba parte del resultado del proyecto esto. Pero no, o sea, no había un componente. Dentro de la lógica de paquetes que estaba planteando Susana, no había uno que habría diálogo con actores de sociedad, precisamente por eso. La idea estaba centrada en diálogo entre universidades e instituciones académicas. Entiendo plenamente tu posición si hubiese habido este otro componente, pero no sé si sea la función nuestra, o posiblemente sea la función de partidos, de organizaciones civiles. No sé si, o sea, ¿por qué se nos pide a nosotros que nosotros seamos los que lideremos el diálogo con sectores sociales? Insisto, o sea, pregunto, yo por eso estoy diciendo, este es un foro académico, tal cual se define, ¿no?
Y los resultados han sido libros, ahí están, libros que se han escrito desde los dos lados. Sí, pero yo creo que hay muchos, hoy hay muchos jóvenes que están aquí y que perfectamente pueden participar, escuchar. Insisto, esto aquí, que yo entiendo, no se ha vetado a nadie, la invitación es abierta, ¿no? Como ha dicho Susana, Se hicieron call for papers y se han participado. Han habido estudiantes que han participado, los chicos publicó que en han todos los participado han sitios. ganado estado ahí, o sea que, y es más, los textos están publicados, se pueden leer y están ahí. Y este sea, evento también está publicado. Sí. Sí. Por favor. Dos, muy breve. Una es que los que están aquí, como tal que Susan, son los que estamos en el proyecto. Sí. Es así, estamos ahí los que, para bien o para mal, estamos los del proyecto. Por tanto, tenemos la legitimidad que nos da el proyecto. Bueno, la rendición de cuentas. Sí, sí, por supuesto, claro. Tenemos la legitimidad de estar ahí. Y la segunda es que el escrito que envió Cidoc a cada uno hacía especial hincapié en que comunicasen a otra gente para que viniese. Por tanto, yo creo que si tú, Laura, tenías constancia de este acto, tenías que haber dicho a la gente que tú conocías y era con toda libertad, porque en la carta de Cidoc se dice expresamente que se comunique y se amplíe la información a todo el mundo. Yo invité a dos colegas cubanos disidentes aquí, no vinieron. No. Y ellos dijeron, su respuesta fue, bueno, si no nos vamos, si no estamos ahí para hablar, exponer, Desde aquí abajo. Pero si es un proyecto académico que ya está finalizado. está bien, no, Sí. está bien. A ver. Yo respeto la posición de ustedes. Simplemente me parece que han hecho algunas menciones como sociedad civil, como hablar con la dictadura, como, bueno, sí, hay que hablar con la dictadura, pero también hay que No, yo hablar no digo hablar con la dictadura. Bueno, yo voy a hacer una intervención aquí hablando de mi texto, precisamente un poco en función de las cuestiones que usted está diciendo. Si usted mira mi texto en el que está publicado, estudia China, precisamente nadie se dice menciona lo que la usted está sociedad civil señalando china. aquí. O sea, los mecanismos de control sobre el poder Vietnam. son nada se mueve sin el partido, el control económico, sí, o sea, que son cosas que están dichas y están publicadas, ¿vale? Entonces simplemente quería decir que por suerte hay unos resultados que están a la vista de todos. Y pero lo que pasa es que nosotros lo analizamos desde otra perspectiva. O sea, nosotros decimos la estructura del poder funciona así. Ahora, nosotros, ¿cuáles son los limitantes? Los limitantes propios de un proyecto de la naturaleza que se está haciendo aquí, que se está rindiendo cuentas y cuyos resultados están ahí. O sea, simplemente que pongamos un poco las cuestiones en perspectiva, ¿no? O sea, creemos que se aporta fomentando diálogo, ¿no? Entonces, esa es la dinámica a la que estamos aquí. Insisto, aquí no se han vetado actores. O sea, no se han pedido ninguna cuestión. O sea, se han dicho las cosas de forma clara y han sido públicas. Las convocatorias y precisamente la idea de incorporar jóvenes investigadores era que se incorporen personas que están en situaciones en las que puedan decir, tanto dentro de Cuba como las personas que están fuera. La convocatoria fue internacional. Y hemos tenido muy buenos trabajos y han habido cosas muy interesantes, por ejemplo, sobre las dinámicas de jóvenes, en cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan cuestiones en Internet, cosas que, por supuesto, no están a nuestro alcance por no conocer la dinámica propia de la juventud cubana. Son trabajos magníficos, y están ahí publicados. O sea, esto simplemente es por informar de cuáles han sido nuestros resultados. Quizá también decir que, perdón, antes de, quizá, perdón, ahora dejen. Ustedes saben que las redes sociales en Cuba están controladas por Sí, sí, eso lo dicen los trabajos. Sí, sí, eso lo Sí, dicen pero los me trabajos. parece importante. Y que eso crea un, lo siento, eso crea un, yo nací en Cuba, yo me crié en Cuba. Sí. Yo, el cubano que entraba en la puerta de mi casa y le daba un beso a mi abuela, no era el cubano que salía a la calle, era otro. Sí, toda esa cosa lo dicen, ¿no? Precisamente los trabajos van por ahí, ¿no? Que muestran todas estas dinámicas propias del trabajo. Sí, Susana. por No, favor. yo creo que es importante también leer el material que tenemos, que es muy plural, ¿no? Y en ese sentido hay el mismo documento de trabajo de Francisco, ¿no? Hace un análisis académico del sistema político cubano y sin ningún tipo de, ¿no?, censura en este sentido. O el paper de Janina Webb, que viene del ámbito de los derechos humanos y que no tienen ninguna sospecha de ser pro
gobierno cubano, ¿no? Nuestra contraparte No, 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 es el no, no, gobierno no hace cubano. falta contestación, no, estamos bien. Por eso yo creo que si leen los documentos van a encontrar un poco de todo. Yo trabajo temas internacionales, entonces yo no voy a hacer y meterme en un diálogo entre disidentes y tal, temas internos de Cuba, porque claro, es el marco de mi análisis, ¿vale? Pero mi análisis es Cuba y la Unión Europea, Cuba y Estados Unidos, ¿ya? Y allí hay otros factores también, ¿no? Que no... Y tenemos papers sobre la vivienda en Cuba. Tenemos, ¿qué más teníamos? Sobre El cuidado, la cuidado de agricultura. personas mayores, sí, la agricultura. Bueno, recomiendo que lean estos papers que están todos online en el foro Europa-Cuba y allí encuentran un poco de todo. También encuentran lo contrario, claro. Depende. ¿Ya? Es plural. Eso es lo que hemos intentado y luchado en este proyecto también, que es muy difícil. O sea, tratamos también, un poco el objetivo del proyecto era tratar de que se pongan en debate este tipo de temas con personas que están trabajando, ¿no? O sea, y que salgan en una publicación conjunta, que eso, ¿no? O sea, en un mismo libro, con personas que están allá acá, que puedan decir con cierta pluralidad esto, y que hay un material en acceso, ¿no? Ese era un poco el objetivo, que tampoco podemos mucho más. Si alguien tiene alguna otra intervención, por favor. Sí, Ana, por favor. En muchos casos disensos, pero el disenso forma parte de la... Digo que incluso de entrar en una dinámica diferente justamente a la del discurso único, ¿no? Digamos, el abrir discursos diferentes y plurales es una manera también de intercambiar, ¿no? Puntos de vista. Y bueno, efectivamente no es un proyecto activista, en ese sentido, sino es un proyecto académico de intercambio crítico, como se ha dicho desde el principio, intercambio en el que en nuestras discusiones pues se posicionan de manera diferente muchas veces. Y, bueno, y normalmente a veces nos acercamos de las posiciones, a veces no, y cada uno se queda en su sitio. Pero luego nosotros trabajamos con este proyecto y luego tenemos otros proyectos, otras intervenciones en las que tenemos otro tipo de acciones, ¿no? Pero yo creo que hay que distinguir un poco entre una cosa y otra. Pero vamos, que las voces son bienvenidas y que las voces son más que bienvenidas, al revés, son buscadas. Yo pienso una cuestión más es que estudiar Cuba no es solamente estudiar el sistema político o la dictadura o el sistema político, sí, el sistema político de Cuba. Por ejemplo, yo estudio Cuba en el marco del Caribe, cómo funciona, cómo reacciona, cómo se asocia, qué oportunidades tiene. Es decir, no podemos centrarnos solamente en un tema. Es decir, el tiempo pasa, cambian las generaciones. Cuba tiene una función y no podemos omitirlo, una función internacional, un papel que cumple, un referente que es también un referente político momento, o favor, negativo o positivo, ¿no? Que la señora Oroz tenía que irse, nos había dicho ya que tenía que salir 1:30 y simplemente quería anticipar por si quería hacer una intervención final. No, lo escucho. Una cosita para la señora Oroz. Si yo le entrego a usted información, usted tiene unos informes que dicen que el dinero que ustedes han entregado ha cumplido una función. Y yo no le puedo cuestionar eso a usted porque ahí está la evidencia. Si yo le entrego a usted información que dice lo contrario, ¿qué medidas se van a tomar al respecto? No sé, imaginemos, ustedes han entregado, no lo sé, 300.000 euros para un campo en un lugar determinado, para una acción X, y yo le traigo a usted pruebas de que eso no se hizo. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué es lo que está pasando? A ver, si usted quiere enviarme algo, yo le doy mi correo electrónico, usted me lo envía. ¿Qué medidas se van a tomar si no sabemos de lo que está hablando y no hemos visto la documentación? Como comprenderá, yo no le puedo decir qué medidas se van a tomar porque no sé de qué me está hablando usted. Pero bueno, yo le doy mi correo electrónico y usted me envía lo que... Realmente del robo del dinero de los europeos que pagan impuestos. Estoy hablando de eso. Y estoy hablando de la muy buena voluntad que ustedes puedan tener de ayudar a los campesinos cubanos. Los campesinos cubanos están con la soga en el cuello. Le hablo de eso. Muy bien. Pues nada, muchas muchísimas gracias. gracias. Sí, quiero dejar constancia que efectivamente hemos sido anticipados, como también dije al inicio de la intervención. Y nada, muchísimas gracias, Laura. No, gracias a vosotros. Sí.
Y bueno, os dejo seguir, entiendo, ¿no? Muchas gracias y disculpas por tener que salir antes. Sí, por algo. Gracias. Por si alguien quiere alguna intervención final, una de las dos personas que quedan en la mesa, o si no, daríamos por cerrada la... Yo, o tal alguna vez, pregunta, tal vez sí. la cuestión de Cuba en el ámbito del Caribe, yo pienso que es un tema muy dinámico ahora y vale la pena seguirlo porque tenemos un cambio político en América Latina que va, bueno, en Colombia, por ejemplo, gana la izquierda, probablemente Lula ganará en Brasil y esto también influirá en la relación del Caribe y de Cuba con la Unión Europea. Cuando Lula fue presidente hubo grandes inversiones en la industria azucarera en Cuba y Brasil invirtió $800.000 en el puerto de Mariel, por ejemplo. Entonces, bueno, es más complejo. Y el proyecto de Mariel ha sido un total fracaso. Pero no, yo hablo ya de cuestiones, relaciones políticas, ¿no? Entonces tenemos una cuestión muy cambiante. Lo que hemos escrito en el paper probablemente necesitará una revisión cuando en un año, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver. Bueno, esto es como para referente. Sí. Susana, ¿quieres dar una intervención final para cerrar? ¿Tú, Ana? Por esta tarde continuamos, ¿eh? Sí, les recuerdo, a las 4:30, ¿no? A las 4:30 aquí, bienvenidos nuevamente. Pues nada, muchísimas gracias por la participación.